Iniciamos. Muy buenas tardes. El Sismológico Nacional ajustó a 5.5 grados Richter el sismo de esta tarde, hace unos minutos. El Servicio Sismológico Nacional ajustó a 5.5 grados Richter el sismo que se registró hoy a las 13:56 horas, 1 de la tarde con 56 minutos, con epicentro a 23 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca. Y es que la calibración preliminar era de 6.1, se ajusta a 5.5 grados Richter. Fue sentido hasta el Distrito Federal y toda el área conurbada de esa población enorme que hay en el centro del país y desde luego en los estados del sur-sureste que rodean al estado de Oaxaca. Autoridades de Protección Civil están diciendo que los registros preliminares pues tampoco han dado a conocer que haya alguna situación de qué preocuparse, que solamente fue el susto, están informando a este momento. Dan formal prisión contra mujer por delito de trata de personas. La Procuraduría de Chiapas reportó que el juez primero de ramo penal del Distrito Judicial de Tuxtla dictó auto de formal prisión contra Marily Méndez Robles como probable responsable del delito de trata de personas. Bien, y pasado mañana va a iniciar la Feria Internacional de Artesanías. El 30 de abril al 3 de mayo en el Distrito Federal se realizará a cabo la 8ª edición de la Feria Internacional de Artesanías, donde participan 20 países y más de 20 estados de la República Mexicana, entre ellos Chiapas. Organización de Estados Unidos informa sobre acuerdo a migrantes para esta entidad del sureste del país. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ofreció información sobre el acuerdo López-Venegas para la reparación del daño de los migrantes repatriados de Estados Unidos del 1 de junio del 2009 al 28 de agosto del 2014. El Frente Frío 49 causará lluvias en centro, oriente y sureste del país debido a que el Frente Frío número 49 se ubicará desde el norte del Golfo de México hasta Veracruz. Se presentarán precipitaciones puntualmente intensas con actividad eléctrica y caída de granizo en Chiapas, Tabasco, muy fuertes en Puebla, Oaxaca y Veracruz, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Y justo por ese mal tiempo están previendo lluvias para esta noche en 14 estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que existen las condiciones para que en las próximas horas haya lluvias generalizadas con tormentas eléctricas y granizo y vientos en por lo menos 14 entidades del país. Algunas agrupaciones de transportistas mantienen su intención de irse a paro de actividades el día de mañana. En unos instantes más le tendré los detalles. Y hablando de sismos, pues le platicábamos ayer un sismo de gran intensidad que causó muchísimos daños allá en Nepal. Bueno, pues hoy se reporta que una nueva avalancha en Nepal dejó a unas 250 personas desaparecidas. Una nueva avalancha ocurrida hoy en una aldea de la localidad del distrito de Rasowa, una popular zona de montañismo situada al norte de la capital Katmandú, dejó a unas 250 personas desaparecidas, anunciaron autoridades. Y en los Estados Unidos hay disturbios desde ayer en Baltimore. Suman 20 policías heridos en esos disturbios. La policía de la ciudad informó que uno de los oficiales se encuentra en estado grave. Los enfrentamientos han dejado 202 manifestantes detenidos y 144 vehículos y 15 edificios incendiados. Estos disturbios
Han ocurrido precisamente porque la población negra de esa zona de Estados Unidos está pues muy afectada, porque policías de Estados Unidos han estado tratando muy mal a la población negra de esa parte de la Unión Americana. Bien, pues con esto iniciamos Misión 94 de este 28 de abril del 2015. Pues hace apenas unos minutos esta parte del país fue sacudida por un sismo. Primeramente se había dicho que era de 6.1 grados, que es más o menos importante, más o menos fuerte, más o menos intenso. Y el Servicio Sismológico Nacional ha ajustado esa medición a 5.5 grados Richter, el sismo que se registró a la 1 de la tarde con 56 minutos, faltando 4 minutos para las 2, el día de hoy, con epicentro a 23 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera informó que concluyó el protocolo de revisión y no se detectaron evacuaciones, además de que el movimiento no se percibió en algunas zonas. Vamos a ver qué dicen los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas. Se nos reporta que en calma estuvieron estas entidades tras el sismo. El sismo se percibió en la región de los Tuxtlas, Minatitlán, José Azueta, Coatzacoalcos y la capital Jalapa, allá en Veracruz. Nos reportan los corresponsales del periódico El Universal que Puebla, Veracruz y Chiapas reportan calma tras el sismo de 5.5 grados Richter ocurrido esta tarde con epicentro en Matías Romero, Oaxaca. En tanto, autoridades de Protección Civil de Veracruz reportaron que el movimiento telúrico se sintió en varios municipios de esa entidad sin que se hayan registrado víctimas o daños materiales hasta este momento. El sismo se percibió, en la región de los Tuxtlas, en Minatitlán, en José Azueta, en Coatzacoalcos y la capital Jalapa de Veracruz. En Chiapas, Protección Civil reportó que el temblor fue sentido en casi todo el estado. Indicó que ante ello activó unidades municipales, comités de prevención a fin de monitorear posibles afectaciones. El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría General de Gobierno, indicó que el temblor fue imperceptible, aunque realiza monitoreo en todo el estado. Asimismo, hasta las 14:30 horas de hoy mismo, Protección Civil de Guerrero no había emitido informe alguno sobre ese temblor. Bien, volviendo a otras notas, policías federales aseguraron en una carretera de Chiapas una camioneta con cerca de 400 kilos de marihuana y detuvieron al conductor de la unidad automotriz. El operativo fue realizado por elementos de investigación criminal adscritos a la Delegación Estatal en Chiapas de la Procuraduría General de la República en un tramo carretero de Arriaga, Chiapas y Tapanatepec, Oaxaca. Los agentes federales interceptaron una camioneta marca Ford con una caja cerrada y placas de circulación del estado de Yucatán, conducida por una persona de nombre Marcos N. La droga fue localizada en un compartimento oculto en el techo de la caja de la camioneta. En ese sitio la policía localizó 50 paquetes atados con cinta canela transparente con hierba verde seca con un peso de 390 kilos. La droga y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. En otro operativo, policías estatales y personal castrense aseguraron 1,970 kilos de cocaína
que era trasladada en un compartimento de los frenos de un vehículo que circulaba en las inmediaciones del municipio de Tuzantán, en la región Istmo Costa de Chiapas. La droga estaba oculta en el sistema de frenos de la unidad Ford Ranger con placas del estado de Veracruz, conducida por Hermelo N. de 52 años, a quien se le aseguró también una pistola Sig Sauer de 9 milímetros con 5 cartuchos útiles. Bien, le había adelantado que siguen en sus pretensiones de paralizar el transporte urbano de pasaje para mañana miércoles. Algunos detalles de esa información con mi compañero Tomás Sánchez Galdames. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. ¿Sentiste el temblor? Sí, claro, por supuesto. Bueno, por supuesto. En esa redacción cuando tembló y sentimos, claro que sí, también el sismo. Bueno, dirigentes transportistas encabezados por Berzaín Miranda Borrás, Octavio Orantes Pastrana, David Fonseca Cartagena, Walter León Montoya, Felipe Mimiaga Méndez, ratificaron una vez más que paralizarán el servicio al público del transporte el día de mañana, miércoles. Esto lo harán de manera pacífica, según dicen ellos, en demanda de una solución a diversas demandas que no dio solución el exsecretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar. Las demandas que están pendientes de resolverse son el combate frontal al pirataje, ya que la falta de atención a este fenómeno ha provocado enfrentamientos entre transportistas y esto podría darse nuevamente el día de mañana. Dios mediante no vaya a suceder así. Asimismo, demandan alto al robo de las unidades de transporte, al secuestro de unidades que han terminado con la vida de dos prestadores de servicios en la modalidad de taxis, uno en la colonia 27 de febrero de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez y el otro en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Así también exigen los líderes transportistas que se haga pública la convocatoria para la instalación del Consejo Técnico Ciudadano como instancia encargada de emitir la entrega de concesiones de manera legal. Berzaín Miranda dejó en claro que paralizarán el servicio, por lo cual piden disculpas anticipadas a los usuarios y aseguró que no habrá bloqueos carreteros ni van a taponear calles. Se prevé que en este movimiento transportista se ande paralizando el servicio de 15,000 unidades en toda la entidad, pero esto dependerá, dijo el líder transportista, según la voluntad de las autoridades que tengan noticia a ellos en las últimas horas a sus demandas. Por ello, pidieron al secretario de Transporte que en lugar de andar formando grupos de choque, se dedique a trabajar de manera responsable y con esto evitar la confrontación que nada contribuye a la paz social en nuestra entidad. Por otra parte, y hablando de movilizaciones, el día de ayer un grupo de 120 ejidatarios de Motocintla se concentraron en la unidad deportiva donde se está construyendo el Hospital de la Mujer y fue como a eso de las 11 de la mañana que los ejidatarios al llegar al lugar solicitaron a los trabajadores de la obra que se retiraran porque ellos iban a acaparar el espacio porque es un espacio recreativo y que según el alcalde de Motocintla, Óscar René González Galindo, no le solicitó permiso para la construcción de este hospital. El comisariado ejidal Alfredo Macario Ortiz señaló que tomaron la decisión de detener la construcción de la obra porque este terreno fue donado para un espacio recreativo. Sin embargo, el alcalde realizó el cambio de uso de suelo sin consentimiento de la asamblea y ahí se está construyendo este Hospital de la Mujer. Voz informativa para Misión 94 de Tomás Sánchez Galdames. Buenas tardes, buen provecho.
Gracias a Tomás Sánchez Galdames. Antes de irnos a pausa, también el estado de Tabasco está reportando que no hubo daños tras el sismo de hace un rato. El Instituto de Protección Civil de Tabasco reportó que se monitorearon las condiciones de las presas del sistema Alto Grijalva y de manera preliminar se descartan daños tras el sismo de 5.5 grados Richter con epicentro en el estado de Oaxaca. En su cuenta @Protección Civil Tabasco de la red social Twitter indicó de forma preliminar no se reportan daños a la integridad física, se mantienen monitoreando los municipios del estado de Tabasco. Según el reporte del Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de 5.5 grados Richter al norte de Matías Romero en Oaxaca. Vamos a mensajes. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:16. La Nueva FM 94.7. Para conocer temas de interés desde una perspectiva jurídica, política y social, sintoniza La Nueva FM 94.7 y escucha las entrevistas y el análisis de Derecho de Réplica, martes y jueves en punto de las 7 de la noche, por La Nueva FM 94.7. Porque el amor es importante en tu vida, porque los sueños son pasos al éxito, porque el éxito depende de tener fe y nunca rendirte. Exprésalo entre amigos. Buenos temas, una excelente música y sobre todo en compañía de tu servidor Sergio Castellanos, el sexy boy de La Nueva FM 94.7. Recuerda, sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre amigos. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Oh, yeah. Pelos. Baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Top 20. Vivimos en un mundo en el que la comida contiene un montón de químicos y el jabón contiene avena, miel y vitaminas. O sea, tengan 3 pesos de agua, el hombre. Pues tal vez el significado de la vida esté escondido en los términos y condiciones de algún software y por eso nadie lo sabrá jamás. Tú los colocas aquí. Tú los llevas al éxito. En el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino, sábados 22 horas y su repetición los domingos 17 horas. La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Vamos con más datos de lo que pudo haber ocurrido con el temblor de hace unos instantes allá en Oaxaca y el resto de los acontecimientos que a diario ocurren en esa entidad vecina nuestra, con mi compañero Rafael Cruz de la Fuente. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues solamente el susto y dónde te agarró el temblor sería la pregunta de qué aconteció a las 13:57 de esta tarde y sorprendió a los oaxaqueños y a gran parte del sureste de la República Mexicana. Déjame comentarte que de acuerdo al último reporte que me daba Protección Civil en el estado, su titular, el ingeniero Felipe Reina Romero, me comenta que no hay daños materiales hasta el momento que lamentar y tampoco hay pérdida de vidas humanas. Simplemente en algunas regiones, como en la región del Istmo, donde fue el epicentro allá en Matías Romero, pues algunas crisis nerviosas y algunos edificios públicos y algunas casas fueron evacuadas para protegerse del sismo, que se decía que era de 6.1 y finalmente le dieron una rebajadita y quedó en 5.5. Las alarmas se encendieron en toda la entidad en tiempo y forma,
Y el reporte bueno esta tarde, Alejandro, es que no hay pérdida de vidas humanas y al momento pues no hay daños en algunos muebles, patrimonio de la humanidad o en algunas casas, incluso en el istmo de Tehuantepec, donde fue este epicentro, allá Matías Romero, la Delegación de Protección Civil no reporta pérdida de vidas humanas, tampoco daños a inmuebles, pero se hace un conteo más sofisticado para saber de aquí a las 6 de la tarde si hubiera alguna situación delicada, pero no hay pérdida de vidas humanas al momento. Es la información pues buena de carácter amable. Es la información de carácter no amable, la que no le gusta al gobierno de Oaxaca ni a su comunicador social, el borrachín don Miguel Ángel Muñoz Navarro, el cafecito como se le conoce acá. Te la voy a contar esta tarde. Y es que luego de que el portal Política MX y otras redes sociales dieran a conocer unas fotografías en donde dos mujeres viajan con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, y después cubrieron su cuerpo con un monto de billetes de 200 pesos, haciendo como una sábana, pues el corresponsal de Emisión 94 y de Epicentro Informativo y de la 94 FM se dio la tarea de buscar e identificarlas. Y ya está, se trata de Sara Dulce. Sara Dulce es una de ellas, es consultora de lenguaje corporal e imagen, y la otra damita es Jimena de Icaza, directora de la empresa Imagen en Equilibrio. Dicha empresa, Alejandro, se dedica a potenciar y mejorar la imagen de su cliente, entre ellos varios políticos, y entre ellos destaca el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, quien paga 3 millones de pesos masiva mensual para que le mejoren su imagen. Si está tan fiero, ¿qué le pueden mejorar? En México no existía un servicio personalizado de asesoría. Se casaban con un estilo y los vestían a todos iguales. No respetaban su personalidad ni esencia. Eso lo dijo en agosto del 2011 de Icaza a la revista Quién. Asimismo se observa en la foto, como ayer lo comenté aquí, al piloto y al guarura que acompaña al gobernador. En varias fotografías, Alex, ambas mujeres están acostadas y cubriendo sus cuerpos con fajos de billetes de 200 pesos, simulando una cómica. En otra fotografía se aprecia a la señora de Icaza besar una foto con la imagen de Gabino Cue. Hasta el momento, hasta ahorita, Alejandro Moguel, amigos de Misión 94, el gobierno de Oaxaca no ha pronunciado, no ha dicho nada sobre este caso. Incluso, Alejandro, tras darse a conocer las fotografías, Gabino Cue Monteagudo no asistió a la reunión de la Comisión para el Desarrollo Integral de la región sur-sureste de la CONAGO, realizada en las últimas horas en Mérida, Yucatán. Suspendió su viaje pues por temor a que lo fueran a cuestionar qué onda con sus dos amiguitas que les reparte el dinero de los oaxaqueños. Así que ya están, se trata de Sara Dulce, consultora de lenguaje corporal e imagen, y de la señora Jimena de Icaza, directora de la empresa Imagen en Equilibrio, que cobran 3 millones masiva de pesos por mejorar cada mes la imagen de Gabino Cue. Y yo me pregunto, ¿qué le mejorarán si está tan fiero? Alejandro, hasta aquí el reporte de esta tarde desde la capital oaxaqueña. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Sí, Javier. Muy bien. ¿Cómo está, don Marco González? Pues asombrado, don Alejandro, porque creo que estas dos señoras eran sus consultoras de usted. Usted se lo recomendó a Gabino, ¿no? ¿Será que no les pagaban muy bien por aquí? No les pagaban. Qué bárbaro. Ah, qué barbaridad. Oye, pues ni modo, después del susto un poco de risa. No, de veras, ahora sí nos volamos la barda, pero bueno. Oye, Alejandro, el temblor de hace un rato, que sacudió a Chiapas, a Oaxaca, parte de Puebla, Veracruz y Distrito Federal, no sé, una buena parte del territorio, me llama la atención y seguramente los estudiosos de este fenómeno han de tener alguna explicación. Alejandro, desde el día más o menos, tomemos en consideración el día 27 de este mes, es decir, ayer, se han registrado una serie de temblores, según el Sismológico Nacional, tanto en Guajuapan, en Iguala, en Tecpan, en Michoacán, en Tecomán, y Cacahuatán, Tapachula, Matías Romero, Pinotepa,
Unión Hidalgo y hace rato Matías Romero. Lo curioso de todo esto, Alejandro, es la poca profundidad en que se están dando estos sismos. Algunos están en 10, en 11, en 16, en 2, en 3 kilómetros de profundidad. En alguna ocasión en la universidad nos explicaban que la onda P o la onda primaria, esa es la que expande pues el sismo, pues va con mucha fuerza, y hay veces que la onda secundaria, la S, todavía están en un movimiento los edificios y los llegan a alcanzar y provoca que caiga. La elasticidad no permite la recuperación de la elasticidad de los edificios. Y esto es lo que llama la atención, Alejandro, porque al principio las autoridades mexicanas habían dicho que se había registrado a 10 kilómetros de profundidad cuando se estaba dando una intensidad de 6.1, y ahora lo ratifican y dicen que es de nada más de 5.5 y con una profundidad, me parece que es de 113 kilómetros de profundidad. Pero si es muy superficial, pues caramba, la hemos salvado, porque los sismos superficiales, dicen los geólogos, son de consideración. Ojalá y sigan temblando, pero muy profundo, para que nada más nos asustemos y de ahí no pase, ¿no crees? Sí, de acuerdo. Y pues mucha gente aquí en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo los que trabajan en la Torre Chiapas, en estos edificios altos, sí sintieron sabroso la sacudida. Pero bueno, cambiamos de hoja a la página, si te parece. Sí. Y mi estimado Alejandro, el enojo de los afroamericanos en Baltimore por ser una minoría y por esta forma tan salvaje como las autoridades policíacas han estado arremetiendo contra contra latinos y contra afroamericanos, pues ya les hartó, ya llegó uno hasta aquí y la gente empieza a manifestarse. Una de dos, Alejandro, esto está ocurriendo en gran parte del mundo, estamos viendo que hay muchas manifestaciones, y a mí se me ocurriría preguntar, ¿la gente ya no quiere obedecer o los que mandan no saben hacerlo? Porque caramba, la brutalidad con que han atacado a personas que han incurrido, si usted quiere, en alguna falta, pues no se justifica para que les quiten la vida. Sencillamente alguien que no habla español o no entiende correctamente el inglés, pues le pueden meter un tiro por la espalda porque a lo mejor no entendió que tenía que pararse. Y bueno, los policías siempre se le encuentran de alguna manera sencilla diciendo que el tipo se estaba esculcando entre los dedos para ver si encontraba un arma o traía un arma química, cualquiera de esas cosas tan socorridas por las autoridades norteamericanas. Caray, qué lamentable que estamos viendo cómo la descomposición social se está acelerando. Hay novelas que ya advertían hace algunos tiempos que estas cosas iban a suceder, y pues todo el mundo creía que eran novelas de ciencia ficción. No, hoy han rebasado la realidad, como las autoridades cada vez se cierran más, sí, cada vez se encapsulan, cada vez le dan más poder a sus policías y son intocables. Sí. La sociedad, que se lo cargue el diablo, los policías no. Sí, pero ahí en Estados Unidos las diferencias de actuaciones de los policías con la población blanca y la población negra y los migrantes es bastante grande, ¿no? Fíjese que regularmente veo esos canales y los programas que se son transmitidos en Discovery Channel, en Discovery Civilization, pasan esos reportajes, por ejemplo, cuando hay persecuciones de estadounidenses que han robado un vehículo y que se lanzan a las autopistas y en un desafío abierto a los policías de allá, pues hasta en sentido contrario van en las autopistas a toda velocidad. Se hace una gran persecución y allá pues las televisoras tienen sus helicópteros con sus cámaras listas y ahí va la persecución en tiempo real transmitiéndola.
hacen una gran persecución, se choca por ahí el fugitivo, logra zafarse, sigue y por ahí al rato logran someterlo, le ponen las esposas, lo suben a la patrulla y se lo llevan, ¿no? Pero cuando se trata de un negro o de un migrante, antes que todo eso, les disparan, ¿no? Los hieren o los matan, y a lo mucho los meten a los policías agresores unos días a la cárcel y luego los liberan. Bueno, entonces esa gran diferencia que hay en el trato de los seres humanos, que pareciera que son totalmente distintos allá en Estados Unidos, es lo que tiene al borde de la furia a estos señores allá en Baltimore y que están provocando precisamente estos disturbios. Esos datos que hemos visto por la televisión son datos vagos, don Marco, porque seguramente allá ocurren con mayor frecuencia y por eso ya están muy enojados la población negra, ¿no? Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Algunos amigos que han estado en Estados Unidos y amigos norteamericanos y canadienses en alguna ocasión nos han comentado que este apartheid que hace la policía norteamericana contra ciertos sectores minoritarios de la población verdaderamente son tan brutales como los que vivió Mandela allá en Sudáfrica cuando trataba de liberar a sus hermanos y acabar con el Africa Corps. Bueno, pues todo esto está sucediendo en Estados Unidos y vemos que en otras partes del mundo la policía está actuando de manera verdaderamente salvaje. Sí. Lo que me llamó la atención hace unos días fueron dos hechos. La policía en Alemania de pronto tira los escudos y se pone el lado de los manifestantes. Y otra, en uno de los países nórdicos, la policía los deja pasar porque entienden que las demandas que está haciendo la sociedad benefician a ellos y benefician a la sociedad, y en lugar de reprimirlos, de atacarlos, se suman a su demanda. Desafortunadamente vemos que en Estados Unidos, esta nación dueña del garrote y que se siente que es la policía del mundo, bueno, pues puede matar un policía delante de las cámaras y siempre le van a encontrar alguna justificación. Y lo que tú decías, que los metan a la cárcel, bueno, fuera que los metieran, aunque no, sí los meten, horas. En algunos casos los meten. Nada más les dicen absorbe y les quitan la placa y vete a descansar, tómate unas cervecitas y luego regresas cuando ya haya pasado el asunto, ¿no? Tenemos que ir a pausa, volvemos. Seguro, volvemos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:33. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. A la ciudadanía chiapaneca
La Fiscalía Electoral hace del conocimiento que en uso de su derecho a ser informada, acuda a Segunda Poniente Norte 471 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y en su caso, presente denuncia por la Comisión de Delitos Electorales, o bien llamar al teléfono 6172511, 6172511. Procuraduría General de Justicia del Estado. Chiapas nos une. Vender mi voto es como una falta de respeto a mí mismo. Es que otros decidan por mí. Por eso si queremos todo que las cosas mejoren, hay que investigar a los candidatos. No nomás votar, ahí se va. Además, al final lo terminan vendiendo por algo que vale muy poco. Más taxo, y las cosas van a seguir igual o peor si no votamos. Hay que pensar bien el voto. Yo no vendo mi voto porque amo a México. Hay que participar el 7 de junio. Salgamos todos a votar. Instituto Nacional Electoral, INE. La ruleta llega a la nueva FM 94.7. Un concepto para chavos como tú. Programa que llegó para quedarse. Dejemos el aburrimiento atrás y le demos un giro a la ruleta. Música, cine, espectáculos, datos interesantes y cultura. Martes y jueves a las 4 de la tarde por la nueva FM 94.7. Lo conduce Adrián Cisneros. La ruleta. Un giro de diversión. Dentro de tantas situaciones en la vida, ¿a poco no te ha pasado? ¿Que quieres pedir el anillo? No, mi precioso. Si no te deja a ti, carnal. O que todo fuera tan fácil como cuando te dicen: ¡Te la catafixi, mi cuate! ¿En serio? O sea, qué nacos. ¿De qué anillo hablan? O sea, baby love, ¿cómo te explico? ¿El anilluki que ven tú de Duki? ¿Tipo primera dama de España? ¿O cómo te explico? Anilluquis, pellejitos, arrugaditos. Y ya de paso, les invito a escuchar a estos naquicoloridos en su programa aquí, Explosión Alternativa, así tipo boom, obvio, por la nueva FM 94.7, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. La nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Agentes de la Policía de Investigación de Tlaxcala detuvieron a Héctor Gerardo Muñiz y Pat, acusado de asesinar a una menor de 17 años reportada como desaparecida desde el 23 de abril. Muñoz y Patsy, de 22 años, afirmó que salió un mes con la víctima y que el día de la desaparición la llevó al paraje Cola de Caballo, en la comunidad de Tizatlán, donde mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, la afectada dijo que terminaba la relación y que la denunciaría por violación. Por ello, y ante el temor, la golpeó en el rostro hasta privarla de la vida. Normalistas pertenecientes a la Resistencia Normalista Guerrerense 126 destrozaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en Guerrero, con la exigencia de que las autoridades les cumplan acuerdos prometidos. Las estadísticas en Coahuila de embarazos en adolescentes buscan reducirse a través de una estrategia que se implementará en el mes de mayo, ya que de 10,000 embarazos que se presentaron en 2014, 400 son por violaciones. Esta mañana se dio a conocer un nuevo video en el que se aprecia el presunto grado de complicidad que había entre Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Un tribunal unitario con sede en el Estado de México revocó el auto de formar prisión girado contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, quien fue acusada por la PGR de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero. Estas fueron las nacionales en Misión 94. Bien, don Marco González, comentarle 3 datitos nada más de la tragedia que están viviendo los habitantes de Nepal. El terremoto en Nepal ha afectado la herencia cultural de ese país. La UNESCO está tratando de recopilar la información de los daños causados por el temblor en el rico patrimonio histórico de Nepal, especialmente en el Valle de Katmandú, declarado Patrimonio de la Humanidad por ese organismo. La ONU, por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, informó que hay al menos 8 millones de
personas afectadas por el temblor del pasado sábado. Informó que de las personas afectadas, 1.3 millones de niños están en situación vulnerable y 1.4 millones necesitan asistencia alimentaria urgente. Y lo más nuevo, una nueva avalancha ocurrida hoy en una aldea de la localidad del distrito de Rasowa, una popular zona de montañismo situada al norte de Katmandú, la capital de Nepal, dejó a unas 250 personas desaparecidas, anunciaron autoridades. Esto es en lo más reciente de notas que hay en aquel país por esa desgracia, don Marco. Bueno, algunos diarios ingleses y europeos pues han estado haciendo señalamientos que la infraestructura hospitalaria de esta nación, de Nepal, verdaderamente es inexistente, está rebasadísima, y pues están solicitando a la comunidad internacional que lleven equipos portátiles para poder hacerle frente a esta desgracia que algunos consideran que podría ser bastante profunda por el número de personas afectadas. Luego entonces casi lo equiparan con aquel tsunami en que borró pues gran parte de poblaciones allá en el Asia. Y bueno, este tipo de situaciones que de pronto agarran a la gente con las manos en la puerta, también se requieren de rescatistas, porque es necesario e indispensable buscar si todavía hay algunos sobrevivientes, y parece ser que el Grupo Topo de México ya se apresta, o si no es que ya está volando en estos momentos para entrar a hacer su labor, esta labor que en otras partes del mundo le ha sido reconocido a estos voluntarios que empezaron allá en septiembre del 85 rescatando gentes en muchas partes de la Ciudad de México. Y entonces los diarios europeos pues hablan de que hay hambruna, tienen problemas en el servicio médico, en los servicios de comunicación, y hoy más que nunca se requiere de la solidaridad internacional para empezar a paliar la desgracia de esta nación, que como tú bien decías, ya son más de 6 millones de personas las afectadas directa o indirectamente, y la niñez y la gente de la tercera edad, pues los medicamentos tampoco hay, en fin, están verdaderamente en una situación muy precaria. Es lo inmediato, quizás ¿verdad? Como Haití en este momento, Alex. Es lo inmediato, ¿verdad? Lo inmediato que estamos viendo todavía cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay incendios muy prolongados como los que ocurren allá en California, en los Estados Unidos. Ahorita solamente estamos contabilizando, o nos llegan noticias del número de muertos. Hay alrededor de 10,000 heridos, está publicando el portal 20 Minutos, creo que es español. Sí, 10,000 heridos. Imagínate qué capacidad hospitalaria va a poder atender a 10,000 heridos de manera simultánea. Parece una tarea titánica e imposible de resolver. Y entonces, ¿por qué decía yo que esto es lo inmediato? Porque es lo que más nos conmueve y nos preocupa en casos como esos, pero al ratito ya vamos a ver que va a faltar agua entubada o agua potable. Ya tienen problemas van a faltar medicinas, como usted dice, ya van a faltar alimentos, como usted dice, van a faltar medicinas, van a faltar pañales, van a faltar toallas sanitarias, todo lo que hace falta cuando viene la escasez de productos, de artículos y de alimentos en los días inmediatos posteriores a ese tipo de desastres. Y ya nos podemos imaginar la magnitud de la gravedad, don Marcos, si estamos hablando de 6 a 8 millones de personas. Hombre, no es poca cosa, Alex. La situación que yo leí algunos artículos muy breves, en el sentido de que como está colapsada también sus hospitales, pues a la gente se le atiende en la calle, en el campo, con lo poco que tienen al alcance, médicos, enfermeras o gente que tiene entrenamiento para resolverles algunos casos de salud a las personas. Verdaderamente lamentable. Pues esperemos que la solidaridad mundial llegue pronto y le haga menos pesada y menos gravoso la situación de esta gente que desgraciadamente es gente pobre que vivía o vive
fundamentalmente de las expediciones al Himalaya, y ahora pues va a estar difícil que reempiecen su vida. Claro. Algo habrá que hacer. Sí, y que me disculpen los políticos de todas partes, no creo que haya en este momento un gobierno en ningún país del mundo que tenga capacidad para atender a ese nivel de devastación que tienen ahorita los habitantes de Nepal. Los hechos en otros tiempos similares a estos pues nos han mostrado que no han tenido capacidad para hacerlo, aunque en tiempos de paz dicen que tienen todo listo. Pues ojalá y veamos alguna estrategia mundial para tratar de rescatar a estas personas. En Europa, cuando quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial, se implementó el Plan Marshall, y han habido otros planes para ayudar, como el que se llevó a Japón. Pues ahora más que nunca se necesita echarle la mano a esta gente. Los países ricos. Sí, los países ricos, los países pues no tan ricos, y los países que tengan algo que ofrecer, porque ninguna ayuda está de más en esta ocasión, mi estimado. Todo les va a ayudar. Muchas gracias, don Marco, tenemos que irnos. Que tengas muy buena tarde, buen provecho, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros todavía nos queda una parte del programa, vamos a nuestra última pausa, volvemos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:47. Escuchas la nueva FM. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas, los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por la nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Anne Alcalá. Panoramas. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7. Soy Pascual Cruz Galdames y lo invito a que me escuche lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche por la nueva FM 94.7 y entérese en resumen de los temas más relevantes que a usted le interesan. Vía pública. Una alternativa para la participación ciudadana. El acceso a la información más relevante. Un concepto que te permite interactuar con los acontecimientos del momento a través de las noticias, debate, análisis. Vertidos por profesionales en los diversos temas. Sintonízanos los días jueves a partir de la 1 de la tarde a través de la nueva FM 94.7. Conducido por Osvaldo Suárez y Daniel Rosas. Vía pública. Vía pública. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Estados Unidos y Japón reafirmaron este martes la solidez de su alianza, piedra angular de la seguridad en Asia-Pacífico, en un momento en el que la superpotencia china afirma cada vez más su presencia en la región. El presidente Barack Obama dijo hoy que no hay excusa para la violencia sin sentido realizada anoche en Baltimore, Maryland, y dijo que está convencido que Estados Unidos enfrenta una crisis latente con la policía, especialmente en su relación con la comunidad negra. Al menos 52 personas murieron al producirse un corrimiento de tierras hoy en una aldea remota del noroeste de Afganistán, cuyas carreteras de acceso están bloqueadas por la nieve, informaron hoy fuentes oficiales. Todos los montañistas que estaban atrapados en el Everest tras el terremoto que azotó Nepal
ya fueron rescatados, informó hoy el presidente de la Asociación de Montañismo del país. 2 trenes de pasajeros chocaron el martes al sur de Johannesburgo, Sudáfrica, con un saldo de 1 muerto y 241 heridos, dijeron trabajadores de rescate. Un tribunal venezolano sentenció a 4 años y medio de pena a 2 adolescentes de 15 y 17 años, implicados en homicidios a la exreina de belleza Mónica Spears y su pareja, ocurridos en enero de 2014 en una autopista en el centro de Venezuela. Estas fueron las internacionales en Misión 94. Bien, en otras notas, la incidencia de cáncer en el mundo será cada vez mayor y pese al avance en el tratamiento, se estima que para 2020 este mal causará 12 millones de muertes, alertó el oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, Eleazar Omar Macedo Pérez. Durante el seminario Futuro de la Inmuno-Oncología contra el Cáncer, el especialista adscrito al Servicio de Oncología de Tumores Torácicos del INCAN indicó que cada año se diagnostican 14 millones de casos de cáncer y mueren 60% de los pacientes. Dijo que la mayor parte de las muertes se registran en los países en vías de desarrollo, donde los diagnósticos son tardíos y hay deficiencias en el acceso a los servicios de salud. Macedo Pérez recordó que el cáncer se posicionó como la primera causa de muerte en el mundo desde 2007, cuando provocó el fallecimiento de 7.9 millones de personas. Bien, en otra información, la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República reportó la detención de una persona que transportaba 390 kilogramos de marihuana. Personal de la Agencia de Investigación Criminal detuvo en el tramo carretero Arriaga-Tapanatepec al imputado, quien conducía una camioneta con caja cerrada y placas de circulación de Yucatán con destino a Arriaga, Chiapas, procedente de Tapanatepec, Oaxaca. En un compartimento oculto en el techo de la caja del vehículo, los investigadores localizaron 50 paquetes envueltos con cinta canela y cinta transparente, los cuales contenían un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 390 kilogramos. El detenido y la droga asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades. En otra información, normalistas atacan sede de educación en Guerrero. Más de 100 egresados quemaron documentos, realizaron pintas y desalojaron al personal del inmueble. Policías antimotines lanzaron gas lacrimógeno para replegarlos. Egresados de las 9 normales públicas del estado irrumpieron en las oficinas ejecutivas de la Secretaría de Educación de Guerrero, de donde sustrajeron documentos que posteriormente quemaron en el estacionamiento del lugar, donde despacha el titular de la dependencia, Salvador Martínez de la Roca. Los hechos ocurrieron minutos después de mediodía, cuando un grupo de embosados adheridos al Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero protestó frente a las oficinas de la Secretaría de Educación. Al lugar llegaron elementos antimotines después de que los más de 100 egresados habían quemado documentos, habían realizado pintas y habían desalojado al personal del inmueble. Solución o quemazón se leía en algunas pintas que realizaron los inconformes con la exigencia a las autoridades de cumplir con las 126 plazas, que fue el acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero,
Martínez de la Roca, de quien denunciaron se la pasa en el Distrito Federal y nunca despacha en Guerrero. Los policías antimotines que se colocaron a pocos metros de los manifestantes en la Avenida de la Juventud al sur de Chilpancingo, cerca de un jardín de niños, unas canchas deportivas y las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. Los egresados recordaron que su problema inició con la ex secretaria de Educación Silvia Romero, gente incondicional de Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional que tuvo que dimitir luego de la masacre de Iguala el 26 de septiembre pasado y desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. En su protesta, los manifestantes utilizaron bombas Molotov. Además de sus demandas, los profesores exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ya llevan 7 meses desaparecidos. Volviendo al asunto que está ocurriendo allá en Estados Unidos, en momentos en que la Guardia Nacional responde a disturbios en Baltimore, el presidente Barack Obama dijo hoy que ha habido demasiadas interacciones preocupantes de la policía con negros en el país en lo que llamó una crisis que se desenvuelve lentamente, pero añadió que no hay excusa para que los inconformes actúen con violencia sin sentido. El mandatario indicó que las personas en Baltimore que robaron negocios y quemaron edificios y vehículos deben ser tratadas como delincuentes. No están protestando, no están efectuando una afirmación, están robando, afirmó el presidente Barack Obama. El presidente estadounidense hizo sus declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el primer ministro japonés al día siguiente de que la violencia estallara a 64 kilómetros al norte luego del funeral de Freddie Gray, un hombre negro que falleció bajo circunstancias misteriosas mientras estaba en custodia de la policía de Baltimore. Cuando menos 20 agentes resultaron heridos y casi 200 personas fueron arrestadas en los disturbios de lunes. Antes de despedirnos, pues tome sus previsiones. Le decíamos al principio del noticiario, pues hay la intención de transportistas del pasaje urbano que van a paralizar actividades el día de mañana. Así que, pues tome su tiempo de llegar al trabajo, de llegar a la escuela, de llegar a la oficina desde muy temprano, si es que se cumple con esa amenaza que hasta ahorita pues todavía está latente, según la información que nos proporcionó nuestro reportero Tomás Sánchez Galdames al inicio de este noticiario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Hilda Gómez en los controles técnicos, en la producción Andrés Domínguez. Hasta mañana. La Nueva FM presentó Por hoy cumplimos con la misión de informar. Misión 94. Hasta la próxima.